Hola, hola, ¿cómo están? ¿Están conectando de a poquito? ¿Me escuchan bien, chicos? Hola, Sarita, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo, María José, la Nicole. Hola, Alexandra, Álvaro, Anaís, Valentina, la Margot, la Natalia. Mucha gente. Hola, Nati, ¿cómo estás? Mariela, la Jenny, Jessica, Nuri también, la Anita, Palma. Mucha gente. La Jime, que siempre. Bueno, chiquillos, vamos a comenzar porque tenemos harto que ver. ¿Ah? Hola, Margot. Hola, Margot. Oh, qué bueno que prendieron su cámara. Oh, lo logré. Qué bueno. Estoy feliz. Veo por fin las caras de las personas con las que hablo. Rodrigo sí se había mostrado la semana pasada y la Margot también. Sigue bien por ella. Y seguimos en eso. Súper bien. ¿A quién estoy viendo ahí? A la Corina. Hola, Cori, ¿cómo estás? Hola, Qué bueno ver. Y la Dani, camino a no, la ¿qué pasa? La casa. Dani viene caminando a su casa, súper bien, pero igual todos entendemos que es la hora, ¿cierto? Así que, bueno, con mucho ánimo, chiquillos, yo estoy súper bien también y muy contenta de verlos. Así que la Paloma levantó la mano. ¿Se habrá pasado a Buenas llevar el tardes. No, palo? yo la levanté. Tengo una duda. Dino. Sí, cuéntame. ¿Sabe que en el trabajo individual mi trabajo tiene 7 planas? ¿Estará bien? A ver, mira, vamos a comenzar la clase y voy a dejar un espacio, como les comenté en el mismo anuncio, para ver el tema del trabajo, ¿ya? Y ahí vamos a revisar las bases y van a quedar súper claritos con respecto a si está bien o no, porque hay una cantidad, te dan una cantidad de espacios, ¿ah? Para hacer. Esto no debiera ser tan extenso. Ahora, si tus 7 páginas corresponden, por ejemplo, a la portada, ya es una, la bibliografía es otra que se descuenta, ¿cierto? Un índice que a lo mejor es otro y se resume a unas 3 planas, yo creo que está de sobra explicado. Les voy a mostrar también modelos de años o de versiones previas, ya porque yo estoy trabajando en esta asignatura hace bastante tiempo. Entonces les voy a mostrar ahí para que ustedes vean cuál es el estilo también que más les acomode, porque hay gente que tiene una redacción más directa y otros que a lo mejor desarrollan las ideas de forma un poco más extensa. Entonces ahí hay que ir viendo a lo mejor si es necesario que tú reduzcas algunos párrafos, quizás pusiste muchas citas. Ahí vamos a observar. Chiquillos, entonces, entendiendo que mañana vence esta entrega, es que vamos a hacer una visión, ¿cierto? Bastante eh, dedicada a lo que es detalles de esa entrega. Entonces, yo lo que hice fue acordarme sobre todo lo que habíamos estado revisando la semana pasada, ¿se acuerdan? Que alcanzamos a ver algo de Maquiavelo, que alcanzamos a ver algo de Weber, pero hoy día yo me concentré en eso. Entonces, aquí tenemos el RA o el resultado de aprendizaje, que implica esto de que nosotros ahora ya conociendo la temática y entrando ya en esto de la idea del Estado, la noción de Estado en el periodo que se considera moderno, y ya en conocimiento de aquello es que se pide que en este módulo 2 este TI o trabajo individual tenga como objetivo el que tú sepas aplicar. ¿Ya? Esa es la idea, que después de haber leído todo, haber revisado las grabaciones, tú puedas efectivamente aplicar. Entonces, me detuve en algunos puntos. Concepto de modernidad, que lo vamos a ver a continuación, para introducir un poco y entender, porque claro, yo soy historiador y les podría decir que para los historiadores la modernidad, para algunas ramas o escuelas históricas, todavía estaríamos en una etapa de modernidad. Para otros, dicen que esto ya terminó y estamos en una época contemporánea o incluso postmoderna. Entonces, desde el punto de vista de los estudios que estamos haciendo nosotros, la modernidad estaría presente más o menos hasta la época del término de la Primera Guerra Mundial, para que se hagan una idea. Así que si hay alguien que es un representante de la etapa final de la modernidad, ese es Max Weber.
Y un representante del inicio de la modernidad, ese es Maquiavelo, ¿ya? Para que se vayan ahí como ordenando, porque yo sé que a uno se le arma una ensalada de fechas de repente, o de siglos. Entendiendo que Maquiavelo está funcionando en el año 1400 y entendiendo que Weber está, imagínense, él nace en 1864 y fallece en 1920, entonces es un hombre de fin del siglo XIX, comienzo del XX. ¿Ah? Y con eso él ya va cerrando el periodo de modernidad y para algunos autores ya después es época contemporánea y época postmoderna. Bueno, dentro de lo que vamos a revisar el día de hoy está entonces esto del el concepto de modernidad, en la concepción de Estado en Maquiavelo, la burocratización y el concepto también de dominación en Weber, y un resumen, y todo eso va enfocado hacia lo que es la entrega esta de mañana, ¿ya? Para que ustedes puedan ir revisando ahí ese tabla. La semana pasada creo que miramos estas imágenes, pero es un reconocimiento para entender en qué momento se produce este quiebre entre la edad medieval y lo que sería la época moderna propiamente. Y tiene que ver con invenciones, descubrimiento, ampliación del mundo geográfico, por eso es que vemos ahí el descubrimiento de América, por ejemplo, ampliación también desde el punto de vista de la racionalidad del ser humano. O sea, el hombre comienza a preguntarse si acaso toda esta época anterior donde predominaban los dogmas era el camino a seguir. Entonces aparece el pensamiento científico, aparecen los nuevos, es como que todo lo que no se había avanzado en 10 siglos se destapa y eso tenemos el humanismo y el renacimiento como las etapas incipientes de la modernidad. Tenemos el cuestionamiento que lo vimos la semana pasada de las religiones, el surgimiento de nuevos cultos religiosos, el luteranismo, el calvinismo, el mismo anglicanismo que ya había surgido como una religión de Estado, de hecho. Y entonces se nos surge el concepto de modernidad. Y ahí tenemos algunas ideas que podrían servir para entender o contextualizar el periodo. Entonces, ¿qué tenemos? En primer lugar, tenemos que aquí es el predominio de la razón, la racionalidad, eso que vimos súper bien planteado y expuesto en Rousseau, en Voltaire, en Hobbes incluso, la razón. Entonces surge el periodo del iluminismo o racionalismo, que es el que antecede todos los movimientos revolucionarios. La gente se empieza a preguntar, a cuestionar, el cuestionamiento llega a tal punto que la razón es la que se impone. El mito deja de ser la explicación del universo, el mundo había sido creado por Dios y no había ninguna posibilidad de estudiar o ver si había, a lo mejor, cómo incluso funcionaba nuestro sistema planetario. Entonces, ahora los científicos empiezan a indagar, plantean nuevas teorías y esto resulta bastante revolucionario. El ser humano entonces pasa a ser el centro del universo, por eso, o del pensamiento, y en ese sentido hablamos de antropocentrismo y no de teocentrismo, que es la etapa anterior. ¿Sí? Si voy muy rápido me dicen, ¿no? Y paro, porque de repente me embalo un poco. Entonces, en la contraposición, antes teníamos una etapa teocéntrica y ahora lo que vimos con Santo Tomás, por ejemplo, y ahora nos vamos a la etapa en la cual el hombre se cree capaz de a lo mejor cuestionarse, encontrar respuestas y también ilustrarse, que eso implica, ¿cierto?, prepararse desde el punto de vista intelectual. El Estado se seculariza. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado deja de estar dominado por las fuerzas religiosas. Hasta el periodo anterior, lo que veíamos nosotros es que todos los reyes, por lo menos la mayoría de los reyes de Occidente, dependían en cierta medida del papado. En esta época, ¿cierto? Nosotros ya vemos que se empiezan a crear naciones, los países tienen límites geográficos bien concretos, con lo cual nos está antecediendo, ¿cierto? Y nos está dando como el pie inicial para entender que cuando se crean fronteras, cuando vemos que, no sé, pues la Danisa, la Pau, la Corina y todas nosotras vivimos en un mismo territorio, pero nuestro territorio a la vez, ¿cierto? Está conformado por distintas comunidades de personas que tienen que organizarse. Y esa organización es lo que vamos a ver ahora, cómo se va estructurando esa noción de Estado
que antiguamente se esgrimían algunas ideas, ¿cierto? En la época de los griegos, pero que en la época medieval como que se disolvió con esto del poder feudal, ¿cierto? Y, y las monarquías absolutas, donde todo estaba centralizado en un rey. ¿Ah? Entonces, el cambio aquí se produce. Esta secularización implica que el Estado toma una organización, tiene entonces una función concreta para poder organizar a esta gente que vive en un territorio común. Entonces hay un concepto de soberanía que también está asociado. Soberanía, está la territorialidad, el ocupar un espacio geográfico determinado, y también está la burocracia, porque cómo este aparato estatal se maneja a través de normas, de reglamentos, de un orden. Y ese orden es el que vemos nosotros que corresponde a las medidas o al concepto de burocracia. Entendemos entonces que hay un cambio, hay una revolución y también hay una revolución literal que es la industrial, que se va produciendo ya en el siglo, a mediados del siglo XVIII y el XIX. Y esto de la industrialización nos implica varios cambios, incluso desde el punto de vista del uso de la fuerza laboral. El hombre migra, ¿cierto?, del campo a la ciudad y con eso empiezan a surgir las grandes urbes en donde hay una concentración de personas que también trabajan, por ejemplo, ya no en el campo, sino que en las usinas o las fábricas. Eso va a crear también posteriormente movimientos sindicales. Esa gente se organiza. ¿Ya? Entonces vemos ahí que esta es la etapa del capitalismo, básicamente, el surgimiento del capitalismo, que lo vamos a ver extendido a lo largo de todo Occidente. Entonces, hasta ahora se entiende un poco cómo hacemos ese cambio. Jocelyn, que levantaste la mano. Yo sé, yo sé, te escuchamos, pero parece que ahora bajo la mano. No sé. Chicos, hasta ahora como que se entiende esta transición que hemos hecho. Cuéntenme. Tienen caras de preocupadas y empiezo a preocuparme yo cuando ponen esas caras. No, díganme, ¿se entiende cómo vamos avanzando de alguna manera en lo que es el contexto histórico de todo este desarrollo de la burocracia hasta llegar a Max Weber, que es el foco de esto? Maquiavelo y Weber son el foco de este trabajo, el módulo 2. ¿Se entiende? El contexto histórico, por ahora. ¿Sí? Por lo menos veo la cara de la Danisa y me da esperanza. La Sarita estaba como preocupada, la Solange tiene como una cara así como, podría ser. La Alexandra parece que sí. ¿Y Rodrigo qué tal? ¿Sí? ¿Vamos? Y hay alguien que se tapó la cara y a lo mejor no entendía mucho. La Jiménez, no sé. Bueno, entonces aquí tenemos como la imagen de lo que realmente representa este periodo. Quise sintetizarlo en tres tomas que podemos ver ahí, clásicos que corresponde a la revolución de transportes, por ejemplo. Tenemos los ferrocarriles, el uso de la fuerza laboral infantil, el trabajo infantil en las fábricas, que es propio de la revolución industrial, a nadie le sorprendería en esa época, nosotros nos dan, pero uno que trabaja en educación le dan como cuatro ataques cardíacos seguidos viendo a esta niñita que está trabajando en las textiles en Inglaterra. Y acá abajo tenemos una imagen que es del archivo de Chilectra, justamente acá en la calle Estado de Santiago a comienzos del año 1919, donde pueden ver ustedes que hay, seguramente hay unas vías del carro que pasaba por esa calle y ven también el surgimiento de las ciudades, que eso es muy propio de nuestra época, ¿ah? Donde vemos que hay una revolución industrial, donde vemos también que el mundo de alguna manera se ha eh, involucrado en procesos de guerras. Tenemos la Primera Guerra Mundial, tenemos un periodo de crisis entre medio, ¿cierto? Que en una etapa de depresión, de problemas económicos, luego una Segunda Guerra Mundial, y bueno, así seguimos, ¿cierto? Esto es el periodo en el cual nos estamos concentrando cuando analicemos las teorías de Weber, prácticamente, ¿ya? Para que ustedes más o menos se sitúen y ahí veamos un poco
en qué consistía. Pero, como les dije que el autor inicial era Maquiavelo de esta época moderna, ahí hay una síntesis, ¿cierto? Y vemos que este personaje de alguna u otra forma marcó un antes y un después. O sea, Maquiavelo es el primero para algunos autores que se atreve a decir cosas que otros pensaron, pero que no verbalizaron. ¿Ah? De hecho, mira lo que dice, pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentan. De repente, si nos ponemos a pensar desde el punto de vista de la política, las figuras políticas, porque siempre le está pensando en estos consejos a un príncipe al cual le escribe y le dedica la obra principal que él tiene, digamos que este tratado. Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. O sea, somos como una imagen, ¿no? Y eso como que está bien vigente el día de hoy, encuentro yo. De repente, claro, tenemos como una doble personalidad. De alguna manera somos ante los otros de una forma y en nuestro entorno más cercano nos comportamos, o esto se podría extrapolar incluso a nuestro comportamiento en redes sociales. Quizá, no digo el de cada uno de nosotros, pero en términos generales, la gente en redes sociales se proyecta de una manera a veces muy distinta a lo que realmente es esa persona. ¿Ah? Eh, y de esto hay perfiles falsos y todo lo que podríamos decir también que existe en la época actual. Entonces, pareciera ser que este Nicolás Maquiavelo fue un gran observador de su época y fue, como decimos, una persona que se planteó o que replantea esto de que un príncipe o un dignatario debe prepararse para el ejercicio del poder. No puede ser cualquiera. ¿Ya? Las teorías que plantea este Maquiavelo tiene que ver con considerar que la república habría sido el ideal desde el punto de vista de volviendo a la antigua república romana, aquella república de inicios de, ¿cierto?, la historia de Roma conocida, ¿sí? En donde entiende que hay un gobierno que es más bien mixto. Pero como esa república, dice él, no la puede resucitar porque es parte del pasado, él piensa que el principado podría tomar, ¿cierto?, algunos elementos positivos que él rescata de esto de la República. ¿Ah? Recordar también que hay un poco también aquí de mezclas, por eso habla de estos gobiernos mixtos, donde la mayoría tiene que ponerse al servicio de este príncipe, que es la persona que va a encarnar la noción de poder en este caso. ¿Ya? Em, Importante también, y ahí vamos a ver un fragmento de esta serie que yo les conté, que es la serie española Merlí, que es un fragmento de un minuto, creo. Pero mira, nos va a servir esto. Dice, podemos decir que la crueldad se usa bien si es permisible hablar así de lo que es malo, cuando se emplea de una vez por todas y la seguridad depende de él. ¿Qué entendemos por eso? ¿Qué entienden ustedes, chiquillos? Crueldad. ¿Cuándo usamos esta crueldad o por qué la empleamos? ¿En qué condición, en qué momentos él dice que hay que ser cruel? De pronto, ¿en qué momentos podría ser? Pensemos en contexto de época. ¿Ah? Aquí estamos en una época de mucho conflicto armado. Oye, mirando aquí que usted pone. La Katy dice mantener el orden público. Va por ahí, sí. La Jenny agrega cuando se pone mano dura. Y la Vale dice para evitar la desobediencia, las rebeliones y el caos. Claro, el temor del caos, porque venían saliendo de periodos donde, si pensamos que vienen saliendo de la etapa medieval, donde hubo muchas guerras, donde había mucho conflicto, donde no había una estabilidad, y lo que la gente quiere es estabilidad. También extrapolándolo al día actual, a hoy, septiembre 2024, Chile. Sí, sin tener que ver con temas de la contingencia política, nosotros podríamos decir que la aspiración de la mayoría de los ciudadanos santiaguinos y también chilenos, yo creo, es la seguridad. Y alguien que te garantice esa seguridad. ¿Y a quién se le pide que te garantice la seguridad el día de hoy? ¿A quién le pedimos o a qué institución se le pide que garantice, que sea garante de seguridad? Aquí.
algunos dicen carabineros, al gobierno, a las leyes, a los políticos, a la seguridad pública. Entonces, nosotros estamos hablando de la noción de Estado. Ahí tenemos. Entonces, efectivamente, ya en Maquiavelo vemos esa importancia de la estabilidad, de la seguridad, del ser garante de, y Weber lo va a profundizar con la teoría de la dominación. La Valle dice que ellos den las atribuciones correctas para las policías para hacer su trabajo. Claro, hay como una delegación de funciones, pero alguien tiene que tener o tomar el toro por las astas, por así decirlo. Alguien tiene que hacerse cargo. No puede ser el colectivo, que sería imposible que el Rodrigo, la Alexandra, Solange, la Sara, la Jimena y todos los que siguen para abajo, cada uno, ¿cierto? De acuerdo a su enfoque de cómo expresar o, por así decirlo, manejar el concepto de seguridad. A lo mejor tenemos conceptos de seguridad distintos, pero alguien tiene que sintetizar esas ideas y ponerlas y encarnarlas de alguna manera. ¿Ah? Jenny dice, alguien debe ensuciarse las manos. Oye, está como maquiavélica la Jenny, está como muy directa. Vamos a ver este fragmento, como les decía, de Merlí. Y la Jime dice, de ahí es donde Maquiavelo dice que es mejor ser temido que amado. Sí, exacto. Vamos a ver el fragmentito, que no nos va a tomar mucho tiempo, digamos. ¿Dónde lo tengo? Y le aconsejo esta serie, ¿ah? Es una serie bien buena que hace este recorrido por los filósofos de distintas épocas. Es una secundaria en España y un profesor que es un profesor de filosofía y es el nombre que lleva la serie, Merlí. Ahí estamos. Maquiavelo dice las cosas tal como son. Que la fuerza es la fuerza, la violencia es la violencia y la mentira es la mentira. Y que no hace falta disimularlo con ideales bonitos. ¿Qué significa que no hay que disimularlo? Pues que, en definitiva, Maquiavelo defiende el mal para salvar el Estado. Dime, Gerard. Hay algo que no me cuadra. ¿Por qué es importante salvar un Estado que puede dañar a sus ciudadanos? ¿Merece la pena salvarse si el fin justifica los medios? ¿Qué justifica el fin? Se quedaron con eso. Lo voy a poner de nuevo para que lo revisen. Dice las cosas tal como son. Que la fuerza es la fuerza, la violencia es la violencia y la mentira es la mentira. Y que no hace falta disimularlo con ideales bonitos. ¿Qué significa que no hay que disimularlo? Pues que, en definitiva, Maquiavelo defiende el mal para salvar el Estado. Dime, Gerard. Hay algo que no me cuadra. ¿Por qué es importante salvar un Estado que puede dañar a sus ciudadanos? ¿Merece la pena salvarse si el fin justifica los medios? ¿Qué justifica el fin? Tenemos entonces ahí como ya un inicio de lo que podría justificar esta razón de Estado. Entonces, si tuviéramos que hacer como una especie de síntesis de la noción de Estado o conceptos de Estado que vemos reflejados en el caso de Maquiavelo, ¿qué podríamos decir? Pareciera que ser que para Maquiavelo era súper importante el mantener el poder. Y esa mantención del poder era a todo trance. Entonces, en el fondo, no bastaba con ser buenecito, con edulcorar, ¿cierto? Por así decirlo, los argumentos, sino que había que ser abierto, franco. Si era una época de mucha convulsión social, de mucho tema bélico, bueno, el Estado tenía que ser fuerte. Y en este caso el príncipe, porque el Estado era el símbolo, el principado, por así decirlo, era como la figura estatal que tenemos en esa época. Entonces, esa fortaleza o para ser fuerte en este contexto histórico, había que tener, ¿cierto?, un manejo, y ese manejo era también el de la fuerza. En esta época se hablaba de mercenarios, por lo tanto, muchas veces las fronteras eran defendidas por personas a las que se les pagaba, pero que no eran de Italia.
Entonces, el primer cambio que hace Maquiavelo es crear milicias nacionales, por así decirlo, o locales. En ese sentido, la creación de ejércitos propios. Eso es bien importante. Y ahí está. ¿Cuál es la noción entonces? La conservación del poder. Eso es a lo que debe apuntar, por lo menos a lo que debe apuntar el ideal de Maquiavelo y el consejo que le da también al príncipe, ¿cierto? Este príncipe que está él eh, preparando. Este príncipe siempre tenía que estar abierto a que podía haber momentos críticos y tenía que saber también tener una visión muy clara de quiénes podían aconsejarlo, quiénes podían estar a su lado, porque sabía y decía también que la naturaleza humana era mala. Entonces, de pronto, a lo mejor un consejero no iba a ser tan imparcial o escuchar a muchos también podía ser un tema, ¿no? Podía ser difícil. Entonces, Maquiavelo también concibe o empieza a concebir el concepto de la política como una actividad que es humana, que es deseable en estos contextos, sobre todo de la formación de estados nacionales. Que lo que tenemos en la época Maquiavelo son ciudades-repúblicas, cada una con leyes propias, con eh, dirigentes propios, por así decirlo. Finalmente, después ya se va a llegar a una unificación y tal. ¿Mm? Y, ya, y nos están dando la explicación de que no está en Netflix, otra. Y ahí vemos. Dice Felipe, porque el poder lo tiene el Estado, y por ende el Estado protegerá a los ciudadanos a través de las leyes. Donde solo había un príncipe controlando todo un pueblo-nación, por tanto debía ser astuto. Y la moralidad y la ética no debía ser un obstáculo para gobernar. Y tenía que estar atento por si lo traicionaba, supongo, de todas maneras. Sí, por los mercenarios, que eran muy típicos de la época, pero ahora con esta creación de ejércitos propios, se reduce esa posibilidad de que el mercenario se volviera en tu contra, porque de pronto el mercenario era del otro bando que estaba luchando contigo, pero a ese tú le pagabas. ¿Y qué pasa si le ofrecen más plata? Se va a ir al otro bando y te va a traicionar, ¿m? Que fue un poco la base de la caída del Imperio Romano. Bueno, desde el punto de vista entonces de Maquiavelo, haciendo una síntesis, razón de Estado, conservación de poder, una concepción antropológica negativa del hombre, el hombre es malo, tiene vicios, es voluble, el pueblo es voluble, dice Maquiavelo, puede cambiar de opinión, hoy día te puede estar de acuerdo contigo como mañana te puede odiar, hasta el día de hoy diría. Entonces, eso se llama realismo político. Es experto entonces en el análisis de la naturaleza humana. Por ahí podría estar también otra idea. Y el otro que podría ser importante es acomodar su proceder, el proceder del príncipe, según las circunstancias. De pronto hay que ser muy antiterminante, en otras a lo mejor hay que conciliar un poco, pero siempre conservando la dominación o el poder. Si nos vamos al siguiente autor, ya aquí avanzamos hartos siglos, ¿cierto? Y nos vamos a mediados del siglo, no, casi fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y llegamos a estos espacios que vemos ahí, esta imagen que vemos ahí, en el fondo, nos habla, ¿cierto?, del concepto de oficinas, de burocracia. Y una de los conceptos también que está muy claro cuando uno mira las ventajas y ve las desventajas, es este tema de que el público presiona al funcionario. Y eso es una realidad. Todas yo creo que cuando hemos hecho trámite hemos vivido un poco esto. Cómo nos han atendido, nos han dado solución a nuestros problemas o nos han hecho volver constantemente para completar el formulario o para hablar de esto que cuando nosotros hablamos de burocracia consideramos como una temática media negativa, ¿ah? No le vemos como lo positivo. Sin embargo, ¿cierto? Cuando vemos el tema de lo que fue o lo que es desde el punto de vista original el concepto de burocracia, ¿cierto? Viene justamente del francés que es bureau, que es oficina. Habla de una forma de organización, ¿cierto? Y kratos, que sería como el poder.
el poder de los burócratas, ¿ya? Y esta burocracia se considera como una forma en la cual existe una jerarquización de tareas, hay una sujeción también a una autoridad, ¿cierto? Esta persona que trabaja dentro de este aparato burocrático, como vemos ahí en la imagen, ¿ah? Donde hay un jefe de otro jefe, de otro jefe, de otro, y aquí está el Big Boss, el máximo, ¿cierto? Pero yo vine acá, y a lo mejor el que me va a resolver el tema está por acá. Pareciera ser que una de las desventajas de este sistema, que parece muy organizado, es la lentitud, porque yo para que llego a esta señora, pero quiero llegar acá, va a pasar por hartos intermediarios. Y lo que nos ocurre con los intermediarios es que a veces el proceso se ve trancado, frenado, obstaculizado y no avanza todo lo rápido que yo quisiera. Entonces ahí podríamos ver a lo mejor un concepto medio negativo. Sin embargo, en su base, el concepto de burocracia es lo que dice ahí, la racionalización de actividades por medio de normas y procedimientos para lograr una mayor eficiencia dentro de una organización o de una empresa. ¿Ya? Hay que entender entonces que este Max Weber es un hombre de plena época capitalista, es un hombre post-revolución industrial, es un hombre que está visualizando ya que se vienen los conflictos, la Primera Guerra Mundial. Entonces, en ese contexto es que surge esta teoría de la burocracia. ¿Ya? Dentro de las características, y también ahí está anotado, el funcionario está orientado, y aquí está asociado con la imagen anterior, está orientado hacia el interior de la organización. Lleva los procesos, tiene los informes, redacta a lo mejor documentos, hay reglamentos que le indican en qué momento tiene que hacer ciertas cosas, ¿cierto? En ese sentido, las rutinas, eh, pero se debe a quién? A su superior jerárquico. Pero ¿qué pasa cuando yo a esa misma persona, ¿cierto? Yo la tengo acá y tengo un público que está entrando y me está pidiendo resolver. Y resulta que yo sé una parte del procedimiento o yo manejo una parte, después viene otro y otro y otro. Entonces, probablemente esta presión que vemos allí, que uno le ejerce porque necesita resolver su tema, se deba a que en este concepto de burocracia, donde todo está ordenado y escalado, eh, a veces es muy lento, ¿ya? Por ahí va la cosa. Eh, Vamos a ver en un ratito más ese videito. Y acá hay algunas ideas que nos van a servir también de Max Weber. Yo se las muestro como una síntesis porque les puede servir para cita dentro de su mismo trabajo. Por ejemplo, ahí tenemos a mano izquierda de la pantalla mía, tengo la noción de Estado y poder. Y si se fijan ahí, no sé si alguien me puede ayudar con la lectura, alguien que pueda prender su micrófono, puede ser cualquiera, la Graciela, la Sarita, no sé. ¿Alguna de ustedes que quiera leer la noción que está aquí Yo lo leo, entre... profe. Vale, Weber plantea la noción de Estado y poder como una organización política de carácter institucional y continuado, en la que su aparato administrativo reclama con éxito el monopolio de la fuerza legítima para la realización del orden vigente. muchas gracias. Si se fijan, entonces aquí tenemos varios conceptos asociados. Primero, organización política, que tiene un carácter de continuidad, lo que te da seguridad. La continuidad en ese sentido, ¿cierto? Se entiende como una certeza de que voy a estar dentro de un sistema estructurado. Y habla de un aparato administrativo, que eso es la burocracia, básicamente. Es una forma de, por así decirlo, de apoyar el ejercicio del poder. ¿Cómo? A través de estos mecanismos, ¿cierto? De estos reglamentos, de estas normas, que son conocidas por la gente, que son respetadas por la gente. Ahora, dice, reclama con éxito el monopolio de la fuerza legítima para la realización del orden vigente. Este poder, este Estado, ¿cierto? Tiene que ser, de alguna manera, ejercer la dominación sobre nosotros. Suena como súper feo, ¿ah? Pero sí, dominación que pasa porque nosotros delegamos en esa persona o en ese gobernante, que es el que va a encarnar, ¿cierto? Va a estar a la cabeza de este Estado y poder. Pero esa dominación nosotros acatamos, pues, de alguna manera
nosotros hay una dominación que hay reciprocidad. Nosotros elegimos a una persona determinada para que se desempeñe como ejecutivo y ese ejecutivo a la vez nos debe a nosotros eh, ser garante de esta seguridad, de esta estabilidad que la gente desea. ¿Sí? Si ustedes se fijan acá después, pasando a la mano derecha de mi pantalla, tienen lo que es la posesión del poder, según Weber, la ejecución del poder, la clase, porque aquí ya hablamos de clases sociales así, hechas y derechas, y el Estado. Y fíjate, el Estado es para Weber, es una relación de dominio de hombres sobre hombres, basado en el medio de la coacción legítima. Eso es la dominación, la coacción legítima. Es menester que los hombres dominados se sometan a la autoridad de los que dominan. Sí. El ejemplo, en el fondo, el ejemplo clásico de todo esto, ¿cierto? Es el ir a votar. Nosotros vamos a votar, pero vamos a votar también porque estamos compelidos a ello, ¿cierto? Hay una obligatoriedad y lo aceptamos y lo acatamos por un bien común superior. ¿Cuál es? Organizarnos, tener una figura política o varias figuras, según el tipo de elección que sea. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo? ¿Se entiende un poco más o no? Cuéntenme. ¿Sí? A ver, por ahí. Sí, dice la Jenny ya, por lo menos la Jenny me entiende. Solo la Jenny me entiende. Ya. Ya, gracias, José. Me siento más acompañada. Entonces, fíjate que esta noción de Estado es súper buena y la podrían tomar como cita. Dominación, dominio del hombre sobre el hombre. Y estos dominados se someten. Hay una reciprocidad. eh, y entonces hay una obediencia. De alguna manera somos obedientes a este poder central en temas específicos. En lo político, ¿cierto? La organización política. En lo jurídico, hacemos caso a ciertas leyes que son creadas por algunos en los que delegamos para que generen las leyes. Profe, Ahí está también. Sí, es sí. como este personaje es como más que nada un orden en todo ámbito. Eso como lo que entiendo yo, que orden en la parte de administración, de lo que en general en la atención pública, en orden Mm, en la parte de seguridad, en orden en la parte de legislado, todo eso. O sea, él como ujú. forma una rama en sí para que todo esté, pero sí, aún así, es como hay cosas que suceden que es el abuso. Y se ha visto que sí, el abuso de poder, pero él como que pone ese orden, trata de organizarse bien, pero con perfección, así como lo entiendo yo, profe. Claro, piensa Dani que él es alemán, entonces también habla harto de su cultura. La cultura alemana se caracteriza por tener estas estructuras y este orden. En general, la cultura europea es mucho más ordenada que nosotros, los sudamericanos o los norteamericanos, somos más, en general son más desordenados, son un poco más latinos, pues sí. Pero si vemos esta mentalidad, es claro, cómo estructuramos esto, cómo organizamos. En el fondo, el gobierno mediante departamentos, que serían como los ministerios, por así decirlo, que es una forma de organización, porque si no, imagínate, cómo el mismo ministro sería, antiguamente, de hecho acá en Chile existía, ¿cierto? El ministro Portales, que deben conocer a Diego Portales, era ministro de como tres carteras. ¿Ustedes creen que hoy día una persona podría ser ministro de guerra, ministro del interior y ministro de qué era? ¿De economía? Ese pobre, si con suerte el ministro de Economía yo creo que sobrevive, no sé cómo, imagínate. Antes era así. Entonces, esta administración es como que de alguna manera nos permite hacer como división por departamento, así como lo vemos en las instituciones donde hay departamentos específicos de ciertas cosas. Bueno, lo mismo es esto pensando más en macro, más grande, de un país, cómo se organiza este país, cómo se administra el país. Voy a leerles por mientras aquí. Ya, mis libros en físico de Maquiavelo y Weber vienen viajando. Me encantaron su visión y ya. Realmente muy interesante y muy relevante. Quería mostrarles algo más, ya que estoy en esta. Encontré varias cositas que les pueden servir para su trabajo y para enriquecer el texto que ya tienen. Entonces voy a permitirme
Les dejo compartir ahí y les voy a mostrar acá. Primero, si quieren algo más de Maquiavelo, entonces tenemos acá, esto lo tienen ustedes en el libros, ¿ya? Y pueden, como saben, descargarlo por partes. ¿Ah? Ahí está. Lo pueden rayar después, pueden hacer anotaciones al costado. Aquí habla un poco de la vida de él, pero también en medio de todo esto hay, ¿cierto? eh, Alcances sobre la noción de Maquiavelo y Estado, que es algo de lo que ya hablamos, pero que podrían ustedes profundizar más. Y eso está en el libro. Lo pueden buscar y les va a servir. El otro texto, que es de Weber, y que yo lo encontré en una presentación que había hecho el año pasado, es este texto. Mira, se los voy a mostrar acá para que lo puedan a lo mejor encontrar. Lo pueden descargar de Google. ¿Ah? Y es este. El autor es Garabedian y se llama El Estado Moderno. ¿Ya? Breve recorrido por su desarrollo teórico. Y miren, en la introducción, fíjense, la política moderna, conformación del Estado, principales corrientes del pensamiento en torno al Estado, Max Weber, los tipos de Estado. Aquí ustedes tendrían que fijarse entre el Estado liberal y el Estado del bienestar, que es el que vamos a ver ya en la próxima clase. ¿Ah? Por ahí tendrían que estar moviéndose, entre la letra B y la C, si quisieran. Y el texto se puede descargar, está de descarga. Mira, habla harto de ciertas cosas que estábamos comentando ahora, el poder, la progresiva centralización del poder, el proceso de secularización, que era esto de que ya todo estaba en manos de los hombres y no de la religión, de los religiosos, el concepto de Estado, oh, la conformación del Estado. A esto me refería cuando les mencionaba de que Weber también podemos extrapolarlo a lo que él dice. Mira, la soberanía, el territorio, la población y cómo entonces llegamos al aparato administrativo de naturaleza burocrática. Entonces, esta nación que se está conformando, que tenemos una soberanía, ¿cierto? Que tiene límites, que hay un territorio que tiene tratados que garantizan que nuestro límite en el norte es tal, etcétera, etcétera. Tenemos un territorio, que hay un territorio que tiene que ver, ¿cierto? También con recursos naturales, etcétera. La población y cómo esa población que vive en ese territorio tiene que organizarse. Entonces aquí está. ¿Ah? Y luego aquí habla de sistema político, régimen político y sociedad civil. El autor entonces es Garabedian, el Estado moderno, espérame, acá estaba al inicio. Breve recorrido por su desarrollo teórico. Lo encuentran sin problema y les va a servir. Ya. Profesora, disculpe, Sí, sí, ¿quién me dijo? ¿Quién me habló? yo, una La alumna. Katy. Ya, Catherine. No, Catherine, dígame nomás. Yo la Katy, ya. Dime, Katy. Profe, ¿dónde puedo encontrar eso? Googleándolo. En Ya, un buscador pones el título, el autor y el título, Garabedian. Garabedian. Sí. Ya, Y te va a salir y y el de Maquiavelo? lo encuentras en el libros. En la misma bibliografía que ustedes les dieron, Ah, ya, en ¿y un, ese cómo se llamaba? ay, mira, voy a ingresar por acá. Ajá. Siempre les digo, bien a la cantidad de pantallas de pestañas que tenga abiertas, Y la se vi vuelven locos. delante. Sí, se vuelven locos. Sí, muy loco. A ver, aquí estoy entrando, sociedad contemporáneo. Estoy, acá estamos. A ver, acá. Ujú. Y nos vamos acá. Y aquí debajito tienes acá. Me parece que es estas primeras páginas, porque aquí ya se pasa a Max Weber, ¿ya? Y estas primeras es donde está lo de Maquiavelo. El autor es Suárez Iñiguez Enrique.
Ahora, claro, si quieren profundizar más en Weber, de nuevo, aquí, Salvat, Bolonia. Estas páginas son de mera referencia, chicos. No significa que tú no puedas leer un poco más o buscar más información porque está todo el texto. Es cosa que tú revises bien y veas qué te hace sentido para tu trabajo, por ejemplo. Claro, está textual. Claro, Ya. sí, Ya, profe, gracias. puedes sacar de ahí sin problema. Y ahora me devuelvo a mi presentación para avanzar otro poquillo. Yo les había dicho, les había hablado de un video de YouTube que está re bueno. Vamos a ver una parte y vamos a tratar de tener en mente eh, cuáles serían las desventajas de este proceso, de esta idea de la burocracia. ¿Ah? Algunas yo ya las mencioné, pero acá en el video queda aún más. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video. Vamos a ver brevísimamente el concepto de burocracia según Max Weber. Todos recordarán que para Weber existían tres tipos de dominación pura en sus tipos ideales de dominación. Tales eran precisamente la dominación tradicional propia de los ámbitos religiosos y rurales, o la dominación carismática que dependía de una administración central del líder y de sus allegados, y obviamente una forma de dominación racional legal que era propia de los estados-nación moderna. Los estados-nación moderna, mediante la dominación racional legal, instauraban una forma de administración que sea conveniente a sus fines. Este tipo de administración era la burocracia. De hecho, la palabra burocracia deriva de la palabra buró, que significa oficinas, haciendo alusión a lo altamente especializado de la división por departamentos que establece la burocracia, y kratos, que viene de poder o gobierno. Es decir, etimológicamente significa literal el gobierno mediante las oficinas, los departamentos, la especialización y división de tareas, etc. Históricamente, para Weber, la burocracia se asociaba precisamente al auge de los estados-nación moderna. Con el crecimiento de la población y la cantidad de personas a las que debía administrar, también crecían las necesidades de tener información acerca de esa población y poder ejercer un dominio racional sobre los mismos. En primera instancia había estado relacionado con gremios e incluso con la iglesia, que tomaban información de los miembros del gremio o de los feligreses para poder administrarlo de forma más eficiente. Es decir, en primera instancia, la burocracia estaba al servicio de los cuales precisamente recababa información. ¿Cuáles son las características fundamentales de la burocracia? En primera instancia, las comunicaciones formales. Todo tiene una línea que debe seguirse y debe expresarse de forma formal por escrito. De hecho, la siguiente característica es la impersonalidad de las relaciones. No estás tratando con una persona en particular, sino con un rol, con una función desempeñado por esa persona. De hecho, la racional división del trabajo es otra de sus características, según las cuales cada uno desempeña un rol y una función para la cual está capacitado o cualificado. De hecho, hay jerarquías, autoridades y responsabilidades claras. Las personas saben a quién dirigirse en caso de un problema o inconveniente, a supuestamente la persona más competente y que ha hecho carrera en especializarse en ese tipo de problemáticas. De hecho, se establecen procedimientos estándares y formales. Se recaba información, se recolecta determinados tipos de documentos y en caso de determinados problemas siempre hay establecido un procedimiento o dispositivo al cual recurrir. La idoneidad meritocrática es otra de sus fundamentales características.
Cada una de las personas que ahí se encuentran no se encuentran por nepotismo o por ser allegados al poder de turno, sino porque han hecho carrera en la administración pública o estatal y deben cumplir un rol. De hecho, se trata de formar un cuerpo de profesionales burócratas, es decir, que puedan hacer carrera dentro de la administración pública y perfeccionarse o capacitarse cada vez más. De esta forma, lo que se intenta lograr es cierto grado de previsibilidad y evaluación de los resultados. Es decir, la propia maquinaria burocrática somete a procedimientos estándares y burocráticos a los que ya forman parte de ellas. Las ventajas tiene, la burocracia tiene ciertas ventajas, como la racionalidad, la precisión, la eficacia, el orden y la disciplina y la profesionalización. Es decir, no hay discrecionalidad en el trato. No te tratan diferente según qué tipo de persona seas, sino que el trato debe ser lo más igualitario posible. Ahora bien, la burocracia todos entendemos que tiene ciertos problemas o inconvenientes. La rigidez en su formalismo en tomar decisiones, esto mismo que se veía como una ventaja de no tomar en cuenta a la persona, también se vuelve un rasgo de impersonalidad y deshumanización. Lleva también, por lo tanto, aparejado cierto rasgo de parálisis o lentitud en la toma de decisiones por recurrir a este camino formalmente establecido de relaciones formales y de comunicaciones formales. Y, aunque en la teoría debería aplicarse siempre esta cualificación meritocrática, siempre existe cierto grado de nepotismo, es decir, que los que están ahí cumpliendo su rol y función a veces son por ser simplemente allegados a los que ya trabajan en ese lugar. De hecho, de todas estas características, la que más preocupaba a Weber era ese grado de impersonalidad. Weber creía que la burocracia había surgido para ayudar a las personas, a los fieles, a los ciudadanos, y que por eso se habían empezado a recabar, a recolectar esta información acerca de ellos. Pero a medida que había desarrolladose el espíritu racional de la modernidad y el creciente proceso de formalización y racionalización de todos estos procesos, Weber había visto que había quedado una jaula vacía, es decir, este cascarón o carcasa que deshumanizaba, despersonalizaba al sujeto en lugar de estar para servirle, para ayudarle. Ahí, como pueden ver, vamos a tratar de dar respuesta a unas preguntas que yo había creado acá, pero yo sé que lo van a lograr porque está bastante clarito el tema donde está la presentación. Habíamos quedado entonces con las ideas de Weber, que ustedes tomaron de hace un rato, las nociones de poder, y vimos también acá el videíto que estaba un poco antes. Las preguntas son las siguientes. Señala dos características de la burocracia y mencione su vigencia hasta el día de hoy. ¿Y qué inconvenientes observas en el ejercicio de prácticas burocráticas? Cualquiera puede opinar, puede, ¿cierto?, comentar y dar respuesta de alguna manera. Dos características. ¿Qué características tiene esta burocracia que está vigente hasta el día de hoy? De acuerdo a lo que escucharon en el video, de acuerdo a lo que saben. Voy a leer primero. No, alguien levantó la mano y yo me metí en el chat. A ver, ¿quién levantó la manito recién? Son muchos, entonces la que levantó la Alexandra. Alexandra, hola, ahí te veo. Hola, bueno, em, hasta el día de hoy de la burocracia como experiencia personal,
porque yo siempre, bueno, tuve un accidente y desde ese accidente siempre me he tenido que tratar en clínicas, mutualidades. Entonces se ve mucho lo que es la lentitud por el cumplimiento de las formalidades que se deben realizar con todo lo que tiene que ver con las documentaciones. A veces hasta para, no sé, cambiar hasta una hora médica, hay que cumplir con cierta documentación, ciertos procesos que a uno lo retrasan con sus cosas. Así que para mí esa Eso es como podría una ser de un las, inconveniente, un un inconveniente inconveniente, claro, también. Es de una la burocracia. característica, pero es un inconveniente a la vez también. Y es un poco lo que le pasaba a Weber, que se empezó a preguntar o a plantear en la etapa final de su vida si acaso este sistema era un poco deshumanizador. Y ahí tú también nos puedes responder por tu experiencia. A veces pareciera ser, claro, en un centro de salud donde tú piensas que va a estar acogido y te van a hacer un acompañamiento y uno a veces no ve eso, ¿verdad, Alexandra? No, para nada, todo lo contrario. Incluso yo soy de la región del Biobío y Ya. mi mutual está en Santiago, está en Alameda, en la mutual del trabajador. Ujú. Y a veces me ha tocado de que, no sé, me agendan 2 controles en Santiago, tengo que ir los 2 días, un control en cada día, y a veces al llegar allá me dicen, no, 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 su control lo tuvieron que cambiar para otro día. Entonces yo Claro, tú viajo viajaste, y al llegar allá ni siquiera puedo tener el control al que fui, entonces claro. es por, no sé, una desorganización, quizás que pasa por todo el tema también de la burocracia, Sí, pues llama la de la atención, administración. ¿cierto? Gracias, Alexandra. Muchas gracias por tu testimonio. Llama la atención que estando en una época tan de las comunicaciones, de la tecnología, ese tipo de cosas no se escapen, ¿ah? Se escapan también al control, ¿ah? El no avisar, por ejemplo, a la persona, sobre todo considerando que es de región. Y además, eso nos lleva a pensar también que ese puede ser un tema de análisis para la pregunta 2 me parece, donde tenían que ver el tema a nivel comunal o nacional. La división regional, la regionalización que data del año 1974 acá en Chile, realmente ha ayudado, ha impulsado al desarrollo de lo que la idea era es crear polos de desarrollo, realmente ha cumplido con su rol y las regiones tienen de alguna manera cierta presencia en cuanto a temas de salud. Pareciera ser que todo igual sigue, la especialización sigue centralizada acá en Santiago. Las universidades también. Hay regiones donde no hay acceso a centros universitarios o incluso hasta a veces a los mismos institutos, lo que ha sido salvado con esto del online, evidentemente, pero sí. La Jenny quedó con la manito levantada. Jenny, te escuchamos. Jenny Herrada. Jenny. Hola, Hola, Jenny. ¿me Veo la escuchan? mano nomás. Te escuchamos. Sí, de acuerdo a lo que usted señala, dos características, yo Ujú. pienso también que es como la estructura, la disciplina, y que hasta el día de hoy aún permanecen. En muchos ámbitos, yo creo que en toda la vida nosotros deberíamos tener disciplina, tenemos que tener un orden para que las cosas funcionen bien. Pero sí lo negativo es que es muy frío, muy inhumano, muy lento, y eso como que es la contraparte. Súper. Eso. Muy bien, pues, Jenny. Muchas gracias por tu aporte. Voy a leer a los que han estado escribiendo incesantemente por acá. Todo se hace lento. La Luz dice especialización. Felipe dice dos, impersonal, metodología muy em, emborraza. Engorrosa de ese, ya, sí. La Vale dice, la burocracia en un principio debe haber funcionado impecable, pero ahora que no todo se ha digitalizado, mayor cantidad de personas, todo se será. Mucha población, hay todavía coexistiendo dos sistemas, que es el sistema antiguo y el nuevo, trámite, administración, disciplina. Bien. Se da en el sistema público más que nada. ¿Por qué será? Dice la Katy López. Y la Dani nos agrega reglas. Entonces, si alguien más opinó ahí al final, la burocracia, no, igualdad, dice. La burocracia, dice la Jenny, es buena siempre que estén las personas idóneas en el cargo. Lo que no sucede ahora, dado que los cargos elegidos, eso es el nepotismo, justamente, Jenny.
la elección en cargos claves de personas de tu misma familia o de tu cercanía. Y eso lo vemos y está súper vigente, efectivamente. Y ese era uno de los riesgos que encontraba que podía existir en estas prácticas desde el punto de vista de Weber. Weber decía que eso podía pasar y que no debiera darse, pero que podía ocurrir. Y ahí se desvirtuaba este principio. ¿Ah? También tenemos que tener en cuenta entonces que este concepto o esta noción de burocracia y de administración en la época de Weber tiene que ver con un dominio racional de los hombres sobre los hombres. ¿Ah? Como esa es la noción de poder, dominio racional del hombre o de los hombres sobre los hombres, porque en el fondo tenemos un poder ejecutivo, pero ese poder ejecutivo funciona con otras personas más en los cuales hemos delegado el poder. Hay una jerarquía en esto del gobierno, hay cargos, ¿cierto? Que nos dan cuenta también de lo mismo que sucede en las instituciones públicas, digamos. Hay autoridades, se supone que estas autoridades son las más aptas, las más profesionales, de alguna manera que son personas calificadas. Y una cosa bien importante también, y que de nuevo recurro a Portales, el ejemplo que les di hace un rato, es que dentro del sistema burocrático creado por Weber, él dice que todos estos cargos de burócratas deben ser remunerados. Parece raro y nos parece loco pensar que en otras épocas algunos cargos públicos, chiquillos, no eran remunerados. Por ejemplo, se sabe que este mismo Portales que les dije que tenía como 3 ministerios a su haber, no cobraba un sueldo fijo. No sé de qué vivía, la verdad, pero no, era comerciante además. Entonces, claro, ahí ya después, cuando se ve que podría haber conflicto de intereses y otras cosas, que se empieza a pensar, bueno, a esta gente hay que pagarle y hay que darles un sueldo y ese sueldo tiene que ver con una actividad que ellos van a desarrollar y para la cual van a estar contratados. Voy a leer acá. Por amor al arte, sí, así era Jenny. Había gente que trabajaba por amor, pero eso también te indica un vicio. ¿Cuál podría ser el vicio de ese amor al arte? Aprovecharse. Una, aprovecharse. Otra, provenir de una clase social alta. Por lo tanto, si eras de la clase alta, no necesitabas tanto dinero, tantas cosas, pero sí tenías esa influencia, ejercías poder. Entonces, podías caer en el otro extremo. Ahí está. Aquí el concepto de legitimidad que tenemos ahí anotadito y que pueden ver ustedes esa imagen donde hay unas ovejitas que somos nosotros que vamos a votar, por el león o por el zorro. Ya, literal, ¿ah? León o zorro. ¿Por qué no? Mire, ¿por la astucia o por la fuerza? Eso me va a pasar cuando haya voto. ¿Quién votaría? Bueno, ahí vamos todos nosotros, como decía, impulsados porque tenemos un deber, porque sabemos que tenemos que cumplir con este deber ciudadano, ¿no? Y ahí está, por la legitimidad del poder. Como pueden leer ahí, dice, de una dominación debe considerarse como una probabilidad basada en valoraciones con cierto arraigo temporal. La existencia de un orden, nuevamente la palabra del orden, que decía la Dani, orden legítimo, supone el funcionamiento de instituciones políticas que son consideradas como justas, válidas y razonables por los dominados, o sea, nosotros. Bueno, ese es el concepto ideal, evidentemente. Dentro de las características de esta burocracia, entonces podríamos contabilizar las comunicaciones formales, porque dentro de un sistema burocrático y de un gobierno y de un tema organizado, existen comunicaciones que son formales. ¿Ya? No es la cosa de pasillo, es lo que va a través de un documento, que va con un timbre, que va con un folio, que es la impersonalidad de las relaciones, porque aquí estamos trabajando con funcionarios y ese funcionario va a tratar a todos por igual. No hay diferencias en el trato por alguna condición especial o algo. Así es como surge el concepto, les digo. Existe también una división racional del trabajo. ¿Ya? Entonces hay especialistas en ciertos manejos de situaciones o de resolución de ciertas etapas dentro de un reclamo o eh, de algún tipo de trámite que uno esté ejerciendo. Entonces, en ese sentido, esa racionalidad implica que hay personas que están más
calificadas que otras. ¿Ya? Entonces aquí hablamos de conceptos nuevos que son las competencias y la jerarquía. Claro, porque si yo estoy dentro de este sistema, yo sé que a mí me contrataron, por ejemplo, para trabajar en tal oficina donde mi preparación, se supone que yo estoy preparada para eso, he estudiado aquello, ¿cierto? Y ese estudio me permite ser una persona calificada, ¿ya? Y esa calificación pasa porque yo voy a entrar a lo mejor como aprendiz primero, voy a entrar con menos experiencia y voy a estar sometida a un jefe, a un superior que tiene más rango, que tiene más años en el ejercicio, por ejemplo, ¿ya? Que conoce más el medio. ¿M? El otro tema pasa por la profesionalidad. O sea, las personas que se desempeñan, ¿cierto? Dentro de estas instituciones tienen que ser idóneas, tienen que ser personas que han estudiado, que han hecho una carrera, por ejemplo, la gente que estudia administración pública y que están en el mundo de esto de la administración de una manera más eh, disciplinar, por así decirlo, ¿ah? Que se maneja. Los que están estudiando, por ejemplo, administración pública, evidentemente son un ejemplo de aquí. Lo otro que podríamos mencionar también como característica es, bueno, dijimos la especialización, la racionalización del trabajo, la impersonalidad, comunicaciones formales y, bueno, la racionalidad en los procedimientos. Se supone que alguien diseña, por ejemplo, todas estas formas de, no sé, estos manuales operativos, ¿ah? Que existen hasta en los colegios. Yo que trabajé muchos años en colegios, hay manuales operativos para distintas situaciones. Entonces uno tiene reglamentos, sabe cómo proceder frente a ciertos eventos que se provocan, ¿sí? Y todos los que trabajamos ahí conocemos. Desde el día uno nos entregan un reglamento que uno no lee siempre. Uno se va enterando como en el camino. Ah, existió un reglamento. Sí, pero no leíste que en el número no sé cuánto, inciso, no sé qué. Bueno, uno suele no leerlos completos. Y ahí encontraría toda la información. Aquí, ojo con esto. Diferencia entre poder y dominación para ver. Mire, y es bien gráfico, ¿ah? Los voy a mover acá de un poco para que vean la imagen. El poder, según Weber, es lo que vemos ahí. Mira, este pobre señor, señora, que está siendo aplastado por una bota o a punto de. El poder. Y para Weber, el poder es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún en contra, y cualquiera sea el fundamento de su probabilidad. ¿Ya? Dominio. Eso es poder. Pero el concepto de dominación, de acuerdo a Weber, concepto más sociológico, implica lo que tenemos acá. Ejemplo, el acatamiento de nosotros que somos los dominados para que este poder se pueda ejercer de la mejor manera posible y que represente, ¿cierto?, la voluntad ciudadana. O sea, el derecho a voto es eso. Nos vemos de alguna manera llamados a esto de acudir a las urnas, manifestar nuestro, nuestra selección, nuestra elección, y después todo esto se va a ver reflejado en que este Estado va a seguir funcionando, a lo mejor va a cambiar de color político el Ejecutivo, pero existe una estructura y esa estructura se va a seguir manteniendo. Van a seguir existiendo ministerios, van a seguir existiendo votaciones cada cierto tiempo, hay una cronología o un cronograma para esto, por decirlo de una manera. Entonces, la dominación para Weber no es lo mismo que poder. Poder es impositivo donde el que se ve acá, ¿cierto? No ha aceptado ceder, sino que lo van a aplastar. No le están preguntando ni le están diciendo que hay un reglamento de no sé qué, no sé cuánto, que es bueno para él, que en cambio, en la dominación, como dice aquí, implica el ejercicio efectivo del poder en la medida que la capacidad de mando se expresa mediante un acatamiento consensuado. La persona decide delegar, decide obedecer en pro de un bien común, ¿ya? Que sería una capacidad de imponer el mando de alguna manera como una forma de legitimar también este poder que es aceptado y mantenido por el periodo que, bueno, nosotros
lo tenemos consignado en nuestra Constitución, por ejemplo. Dentro del resumen, aquí les puedo dejar una esquemita sobre la conformación del Estado moderno, donde pueden visualizar ustedes a simple vista acá el concepto que les decía, territorio, población. Para manejar este territorio y esta población y para ejercer soberanía, hay fuerzas armadas, por ejemplo. Las instituciones que derivan de esta convivencia de estas personas, de nosotros mismos en un territorio. Hay una burocracia civil, hay una fuerza de seguridad, hay fuerzas armadas, hay un gobierno, hay distintas formas de gobierno, ¿cierto? Hay sistemas electorales, hay partidos, todo esto es un régimen político. Y dentro de esta sociedad que tenemos acá, que es esta sociedad civil, hay iglesia, sigue estando presente, no con tanto poder como antes, las empresas, ONG, nosotros los individuos, los mass media, los medios de comunicación, universidades, centros de estudio. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto no lo habíamos visto así en Maquiavelo, pero sí lo vemos en la época de Weber. Planteamiento de Weber apoya y ayuda a entender un poco cómo este Estado de alguna manera se va profesionalizando. ¿Sí? ¿Mm? No sé si a la Alexandra y a la Jenny se le quedó la mano levantada o es que quieren opinar. Me cuenta. Voy a leer acá mientras tanto. La Vale dice una cosa del Estado y otra del gobierno. Los gobiernos cambiarán cada 4 años, el Estado no. Ahí está, ¿cierto? La primera sería entonces acatamiento de las leyes, no sé qué me dice, a protocolos de actuación, selección inteligente, mantener el poder y controlar las reglas y favor, dominación. No, se quedó levantada. Jenny, tú querías decir algo entonces, porque tenía la mano levantada. A la Alexandra se le quedó la manito levantada y me lo confirmó. Pero, Profe, no, a mí no. no, pero yo te No. veo, a la Jenny errada la veo con la mano. Pero bueno, Oh, no. sí, pues, ¿eres tú? Sí. Ahí sí. Bueno, ahí sí. Ya, Ah, ya. ahora quiero mostrarle, antes de cerrar, porque no quiero irme sin esto, quiero mostrarle, yo tenía por ahí un trabajo. ¿Dónde tenía trabajos? Y quería mostrarles algo de los trabajillos. Ya, creo que estaban como por, espérenme un poquillo. ¿Dónde estaban? Mm, 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 ¿dónde sería? Acá. Y antes de cerrar, entonces, les dejo también estas paginitas, aquí estaban, unas paginitas mientras yo sigo buscando. Tienen ahí unas páginas que les van a servir, unos enlaces de YouTube que los voy a publicar en anuncios también, donde están explicados, sobre todo está lo de Weber. Estos 3 de YouTube son de Weber. Y ahí está de nuevo el Garabedian. ¿Mm? Estos videos son cortitos, o sea, para mí cortos son, no sé, 5 minutos, 8 minutos máximo. ¿Mm? Para que puedan ahí revisarlo y ver si efectivamente, si tenían dudas en algún caso. Paloma, levantaste la manita. Sí, profe, que quería saber respecto a lo que le pregunté al Sí, principio de la clase. vamos a irnos ahora a abrir el trabajo. Espérame un segundo y ver las instrucciones sobre todo, que es como lo que hay que tener más claro. Vamos a ir acá, vamos a revisar. Entonces, dentro de las tareas, tenemos la tarea número 2, perdón, y Profe, disculpe que la interrumpa respecto sí, al tema del trabajo y todo eso. Como hoy no pasamos el módulo 3, no hay que hacer el trabajo grupal todavía, ¿verdad? no, ese trabajo, o sea, sí hay que empezar ya a organizarse con el trabajo en relación a empezar a recabar información, ¿ya? Pero ese yo entiendo que se entrega el 25 y nosotros lamentablemente, o el 23, y nosotros vamos a tener clases la próxima semana, el 11,
que espero no tengamos, no creo que tengamos ningún problema de conexión, ¿ah? No creo. Pero vamos a dedicar toda esa sesión a avanzar y a ver el trabajo. Lo que sí es importante es que le voy a pedir al tutor que por último les deje una cápsula para que vean cómo se pueden unir en grupos. Yo creo que sería súper bueno porque en el fondo la clase debe ser de contenido y no de... Para eso los tutores debieran poder contribuirnos y yo le voy a pedir el favor a Ariel para que les explique en un paso a paso y les deje grabado para que ustedes puedan ver cómo se unen. Porque antiguamente esta asignatura tenía tutorías y tenía una tutoría cada entrega. Antes de cada entrega la persona hacía una sesión, pero ahora eso se eliminó. Entonces, por eso, ¿ya? Así que ahí le voy a pedir que le explique cómo para dedicarnos 100% al trabajo. Ya, ahí estamos viendo el trabajo. Entonces dice Paloma lo siguiente. El número 1 dice que tienes que identificar, en base a las lecturas, todo lo que hemos visto, dos características presentes en la noción de Estado planteada por dos autores distintos, Nicolás Maquiavelo y Max Weber. Una de cada uno. Una de cada uno. Me ha tocado muchas veces cuando he revisado trabajo que la gente me pone todo lo que se le ocurre, todo lo que me cortan y pegan y me cuentan dónde nació Maquiavelo. Obviamente en ese caso no tiene nada que ver, porque nadie le está pidiendo de que me cuente dónde nació ni dónde murió Maquiavelo. Le están pidiendo que me dé dos características de la noción de Estado. Entonces, ¿dónde lo encuentro eso? En mi módulo. ¿A dónde voy si no encuentro lo suficiente? En las lecturas que les he dado yo y en las lecturas en la bibliografía que está en el libro, que la tienen debajo del video de inicio, de bienvenida a la asignatura. Donde más en los PowerPoint que yo les he mandado, donde pueden tomar y extraer a lo mejor algunas ideas. Puede servir. Dos características. Mira, y aquí te dicen, Paloma, la cantidad de que tienes que ocupar. Mira, fíjate. Al responder deberás fundamentar, o sea, no basta con nombrarla. Tú tienes que explicar, justificar esa noción de Estado en ambos autores, mediante el uso de citas, parafraseo o reflexiones basadas en elementos teóricos correctamente aludidos. O sea, ahí yo puedo decir, según el autor Weber, quien en su obra tanto manifestaba, y ahí me lanzo. Es un parafraseo, porque estoy diciendo, pero no estoy citando textual al autor. Siendo la extensión mínima de 2 planos y máximo de 3. Aquí ya llevamos, yo diría que esto se puede hacer en 2 planos, perfectamente bien. ¿Qué pasa, profe, si me extiendo más y ya llevo 5 planas de esto? Sería muy evidente. Entonces, si tengo 5 planas solamente para el número 1, quiere decir que estoy como muy fanática de Maquiavelo y de Weber y no es lo que se requiere aquí, aplicación. Me focalizo. Solo me piden noción de... Jimena, levantaste la mano. Jimena, va. Hola, profe, sí. Hola. El tema es que dice dos características, pero son una de Estado y una de poder de Maquiavelo, y una de Estado y una de poder de Weber. Sí. Entonces son 4. Ujú. Ah, ya. Es que En 2 primero se planas, había entendido como 2 y después ya dijeron que eran 4 porque en la rúbrica decían 4. 2 y 2. Sí, 2 y 2. Dos características de Maquiavelo y 2 de Weber. Yo creo que se resuelven en 2 planas. O sea, yo esto lo podría sintetizar en una plana para cada autor, por ejemplo, explicando ahí las dos. Ahora, si me extiendo un poco más, ¿qué me pasa? Porque hay gente que me pregunta, ¿qué pasa que yo tengo 3 planas y media? ¿Me van a descontar puntaje? No. Pero si me entrega 6, obviamente que ya ahí no se entendió la instrucción entonces, porque ya me está duplicando la cantidad de máxima que se pedía. ¿Se entiende? ¿Sí? Dani, Danisa, ¿me ibas a preguntar algo? Sí, profe. Dime. De esa característica, yo la busco, yo selecciono, yo copio esa estrofa ahí y aparte la explico con mis palabras o yo tengo que, así, ¿cierto? Ambas, porque resulta que si tú vas a citar, por ejemplo, tu fundamentación, tú citas y explicas la cita en el Ah, fondo, ya, o o lo que sea, tú yo, entiendes sobre la cita. Claro. claro, porque yo estaba Ahora, buscando por YouTube y ahí yo dije ya,
Esa es la duda que tenía, que yo copiaba esa estrofa de lo que yo encontré por información y esa yo la explico. Claro. Lo otro puede ser, Dani, que tú no necesariamente copies todo, sino ¿Mm? que escuchas el video de YouTube, lo ves, ¿Sí? anotas las ideas principales y ahí dices, de acuerdo a video, puedes citar el video de YouTube tanto, eh, les voy a explicar después, no, les voy a colocar ahora en la noche cómo se cita un video de YouTube en normas APA, porque no se cita y es como a uno se lo ocurre, ¿ya? Entonces, ustedes siguen ese orden y tú puedes citar. Ojo, que las citas no debieran ser más de 3 líneas. Entonces, yo esa cita la reinterpreto. ¿Cómo la entendí yo o cómo la puedo yo, de alguna manera, vincular con la realidad actual, por ejemplo, con la que estoy viviendo yo? Podría ser interesante ese giro. La número 2 dice, analiza. Aquí ya no es identifique y describa, sino que tengo que analizar de manera contextualizada la evolución de las prácticas administrativas del Estado moderno. Para responder, considere, dice, la elección de 2 ejemplos nacionales o comunales. 2 ejemplos, no más. ¿Puedo optar porque sea uno nacional y uno comunal, profe? Obvio que sí. Luz, canales. Profe, Luz, tengo una consulta, porque la dime. rúbrica dice que son 4. Ujú. En la Bueno, rúbrica acá, dice que son 4. sí, déjame ver Entonces la tengo la duda rúbrica, si son 2 o 4. déjame abrir la rúbrica más acá. Espérate un poquitito. ¿Habrá que guiarse por la rúbrica realmente o por lo que Es dice que a la... veces, ojo, que a veces la rúbrica no siempre han sido actualizadas. Entonces, déjame mirar esta versión de esta vez, a Ay, ver yo no si me es guié más. por la rúbrica. Han Veremos estado la con lo rúbrica. mismo todo este No se tiempo? compliquen, tranquilas, no entren en pánico. Veamos, aquí está la rúbrica. Y dice ya. Describe, lo primero, A ver, describe e identifica las características 4, 3, 3, 2, 2, 1. Claro, ahí están las 2 y 2. 2 de Maquiavelo, 2 de Weber. Analiza de manera contextualizada las prácticas, la evolución de las prácticas. La respuesta será que considera la sección de 4 ejemplos. 2 del ámbito nacional y debería decir y 2 del ámbito comunal. ¿Te fijas? Ahí el O debería ser I. entonces, ¿cómo se va a interpretar, profesora? Va a ser, tendríamos que analizar 2 del ámbito nacional y 2 comunal, porque yo Ujú. tenía ya en forma general, ¿Listo? no comunal. Claro. Lo que podrías hacer para no perder lo que ya has avanzado, esa misma situación, por ejemplo, imagínate que estamos viendo, no sé, porque elegí el registro civil, ¿ya? Registro civil, práctica administrativa, ¿ah? A nivel macro, nacional, ¿desde cuándo el registro civil existe? Y luego podría yo buscar cómo funciona el registro civil o las oficinas de registro civil a lo mejor en mi región o en mi comuna, por ejemplo, si es que yo hubiese elegido por ese, Ya. o Y, optado por profesora, ese, ¿se sí, podría tomar en cuenta, disculpe, se podría tomar en cuenta no necesariamente la comuna de uno, ¿cierto? Puede ser otra comuna. claro. Obviamente que puede ser otra comuna, puede ser, a lo mejor si yo ahora estoy viviendo en otra parte, pero mi realidad o lo que yo más conozco es, no sé, pues de Concepción, por decirte algo, obvio que sí. O donde yo encuentre más información también, porque de repente hay regiones o a lo mejor algunas comunas que no tienen como registro tan reciente. Acuérdate que esto es Correcto. contextualizado, Y o tengo sea, de una alguna duda manera. también, Sí, disculpe, y sí, tengo una duda. Juan. Tengo una duda en relación a cómo citar leyes. Una ley, por Ya. ejemplo. ¿Cómo se cita? Porque tendría que, También lo se puede poner, en ese caso, puedes copiar directamente, se hay unos puede links. colocar, por ejemplo, al especificar básicamente. ¿Mm? Sí, sí, no sé si el link lo tengo. El punto está Ujú. en que si hago alusión a una ley, la ley por lo general a veces es un poco más larga, porque si la corto no podría ser completa. A eso me refiero. ¿La Pero tengo que colocar podrías, completa o la puedo acortar y hago puedes la acortar. mención en la cita? Exacto. Exacto. Y en la bibliografía general colocas la cita, o sea, el link
que me direccione al documento completo, en la bibliografía general, la última plana, Perfecto. la Ya, última me página. quedo aquí. Porque ahí uno lo puede Ya, revisar y, ya, perfecto. efectivamente. Claro, tú tomas una parte de, probablemente. ¿Ya? Ya, Bueno, después dice, ok. aplica el marco temporal progresivo en su selección contextualizada, dando fuentes y fechas precisas. Esto es súper importante, porque yo puedo mencionar, por ejemplo, lo del, ya, tomando el registro civil, y yo de repente me ha pasado haber revisado trabajos donde parten súper bien y de pronto como que se quedaron entrampados en el año 50. Entonces, aquí estamos viendo la evolución contextualizada con fecha y con eventos. Algo tiene que haber pasado el año 50 al 2024, creo yo, en el registro civil, ¿o no? Tienen que haber pasado muchas cosas. Así que sí, efectivamente ahí 4 ejemplos del ámbito nacional o comunales. Bueno, aquí, si alguien los hizo, ¿saben qué? Como yo voy a corregir esto, sí, si alguno ya entregó o ya tenía la visión de los 4 ejemplos nacionales, que se quede con los 4 ejemplos nacionales. Los que tenían, a lo mejor los que están todavía como discriminando, pueden hacerlo con 2 y 2. Pero lo importante es que apunten a 4, que sean nacionales. Me pasó haber revisado, y a eso también les aclaro, haber revisado un trabajo donde una persona me habló del extranjero, me habló de Japón, de Estados Unidos. Aquí jamás se ha mencionado que se hable de otra área geográfica que no sea Chile, ¿ya? Profe, Bien importante. Sí, hay una persona que me entregó una vez la versión pasada. Me puso Japón, Estados Unidos y no sé qué otro país. Súper Profe, interesante, pero disculpe, sí. profe, disculpe, Sí, ¿tiene sí. que ser del siglo XVIII al siglo XXI o puede ser un poquito otro siglo más atrasito o no? Si tiene del siglo más atrasito, obviamente que sí puede ser, pero por Ah, ejemplo, ya. del registro civil tú podrías decir que en la época colonial, muy breve, en la época colonial no existen registros más que registros parroquiales. Eran los curas los que administraban todo lo que eran los nacimientos, las defunciones, los matrimonios. ¿Ah? Claro. Y Ya. desde 1891 se crea el registro civil y ahí sí que te lanzas más. Sí. ¿Se Ah, ya, entiende? profe, es que como en lo que usted envió la Ujú. actividad, como en la, Ujú. usted envió que había que tenía que ser del siglo XVIII, por eso yo tenía como esa confusión, ¿ya? Pero no estoy Sí, bien pero entonces. como te digo, tú puedes contextualizar, pero brevemente si quieres, y si no, puedes partir con la fundación del registro civil, que es en 1891, entonces como que igual Ok. esto es siglo XIX, de hecho. Veo varias manos levantadas. Tengo a la Marlene. Marlene Rula. Buenas noches, profesora. Hola, buenas noches, Marlene. Mire, sabe que acá todos estamos súper descolocados con con el trabajo, estamos todos asustados porque consideramos que el tiempo de entrega del trabajo y hacer el trabajo, una semana fue muy poco para nosotros Sí. empezar a hacer por primera vez un trabajo, porque hay muchas personas de Ujú, estas clases que no ujú. hemos estudiado hace harto tiempo. Y la verdad, mire, yo hice harto de mi trabajo y la verdad de todo lo que hice me Ujú. sirve muy poco. O sea, de aquí a arreglar el trabajo a mañana no me va a dar el Ya, tiempo. Marlene y a los demás. Recuerden que hay un periodo, por ejemplo, cierra mañana, pero si ustedes le manifiestan al tutor la posibilidad de entregar y un plazo extra, les dan un plazo extra que me parece que sería como si cierra mañana jueves, les dan como hasta el martes de la próxima semana. Ah, sería genial. Es un plazo extra, pero tienen que solicitarlo ustedes, los que consideren que necesitan ese plazo extra. Creo que Ah, no va con individualmente descuento. tiene que ser. Sí, sí, aquí Ya, no se habla en colectivo, ¿ya? ok, No se ya. habla en colectivo. Ahora, ojo, no crean que esto es una tesis porque está súper delimitada la cantidad de páginas, entonces no es tanto. De hecho, yo paré de seguir leyendo, pero en el número 2, que era el que estábamos viendo, dice extensión mínima, 1 plana y media, a máxima 3 planas. Si yo sumara esto, diría que en total, contando con portada, con índice y con bibliografía, no debieran salirme más de 9 planas. Claro, lo que pasa es que hoy en día usted nos está explicando con manzanitas cómo tenemos que hacer el trabajo. Y yo le estoy entendiendo súper bien. Pero ahora, imagínese yo de todo lo que escribí, no me sirve ni la mitad.
y ya tengo como 6 hojas. Ya, entonces va a tener que hacer esto que le dije. Ya, Permítase, en este caso, ustedes saben que el tutor es Ariel y el Ariel publica, es el que publica en aviso las grabaciones. Y ahí ya, te dirige, tutores, ciencias sociales, y le escribe y se puede, yo sé que les dan un plazo extra, ¿ah? ya, Que es como ya, de unos días más. ya, ok, Ya, gracias, importante, de diga. nada. ¿Quién más? A ver, la Camila Contreras. Ah, la Vale nos agrega, hay que enviarle un WhatsApp, dice la Vale. También funciona por WhatsApp. Hay un WhatsApp de los tutores de ciencias sociales. Camila Contreras, cuéntanos, ¿cuál es tu duda? No, la Camila no, a menos que haya pregunta por acá. Profe, yo tengo una duda, disculpe. Buenas noches, ¿Quién? profesora. Buenas noches. ¿Quién me está hablando? La Camila. Primero la Camila, que a Sí, quien yo yo estaba allá. Camila, cuéntame. tengo una duda con la pregunta 2. Cuando dice que hay Ya. que dar ejemplos nacionales o comunales, ¿se refiere a Mm. 4 instituciones distintas? Lo que pasa es que aquí, si tú tomas, claro, 2 nacionales y 2 comunales, o 4 nacionales o 4 comunales, efectivamente vas a tener que buscar o recabar en diario, en documento, en artículo, en a lo mejor alguna noticia. Yo esto es breve, insisto, en esta número 2 solo la extensión es de una plana y media a 3 planas, entonces no me da para tanto, tanto, tanto. No copien textos enteros, tienen que sintetizar mucho. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de una institución, una municipalidad, digo, no sé, se creó en el siglo XVIII, pasó tal cosa, después en el siglo XIX modificaron esto, en el siglo XX esto y en el XXI esto, o sea, serían como cosas puntuales. Exactamente. Cosas Y súper así con las puntuales. 4 instituciones. Exacto. Mira, cuando yo digo, por ejemplo, el tema del registro civil, yo digo ya, que fue creada en tal año, con tal finalidad, me dará para 3 líneas. Luego dice, en el año 1900, inventando, en el año 1925 se creó una modificación al registro civil en donde se agregó tal actividad. Ya, 2 líneas más. ¿Te fijas? Es como si fuera como una cronología. Claro, ahora estoy entendiendo porque de verdad que en esa pregunta me explayé bastante y como le pasó a otra ¿Mm? compañera, ni la ¿Mm? mitad me sirve. Ya. Bueno, la idea de esto es ir afinando un poco también la mirada, ¿ya? Yo sé que hay mucha información, van a encontrar de algunas instituciones muchísimas. Entonces, uno tiene que tener esa capacidad de discriminar. Ahora, ojo que estoy leyendo por acá, porque no quiero que se me vaya la idea. Estoy leyendo que dice, no, no corresponde que se cambie la rúbrica. Yo no estoy cambiando la rúbrica, les estoy facilitando el camino, ya que yo voy a corregirlo para que puedan, que ya habían seguido una línea, puedan, puedan continuar con sus 4 ejemplos nacionales, por ejemplo. Solamente estoy, Cata Miranda, tratando de ayudar a las personas que a lo mejor todavía están dirimiendo cómo lo hacen o buscando nuevas instancias, de que si hay 4 ejemplos y me hacen 2 nacionales y 2 comunales, no va a haber problema, ¿ya? El problema es la inconsistencia de la rúbrica que estaba creada de antes con esos 4 ejemplos. Profe, Y yo no creé la rúbrica, ¿ya? ¿Sí, Dani? yo por lo menos yo ya tenía esa parte gestionada y hice Ya. dos, porque no entendí tampoco eso que eran total 4, porque no me fijé en la rúbrica. Entonces yo Ujú, hice dos, tal así, con fecha y todo el asunto. Pero ahora está ujú. diciendo que es por tiempo extra. Mi consulta es, ¿va a bajar la nota? ¿Va a bajar el punto No, si le entregamos no, esta? No, se no, mantiene el no, no, mismo punto. es un tiempo extra en casos que son justificados. O sea, se Ah, supone, se asume aquí que, mira, lo que pasa es que acá esta rúbrica debería decir claridad, pero habla de 4 ejemplos del ámbito nacional o comunal, 4, y te va a medir en base a esto. Que no haya modificado la rúbrica, porque si no debería decir 2, sí, no porque dice yo, 2, dice 4, yo y en la llevo. instrucción dice 2. Entonces, hay inconsistencia entre ambos documentos, y eso es algo Sí, que se tiene que modificar desde IPP. Yo no lo puedo modificar, a eso me no, refiero. Pero sí, sí, Jimena lo Vázquez, entiendo. no te preocupes, porque yo voy a revisar estos trabajos. Entonces, Ya. todos los alcances que le estoy haciendo es para que ustedes se les Mm. facilite el tema y no crean que va a haber sanción por aquello.
Ah, ya sí, porque yo mañana trabajo todo el día y no me va a dar Sánchez como para poder agregar otro, y de hecho ahora me queda lo que me falta de lo otro, y por eso estaba como súper estresada en ese sentido de Ahora, responderla. chiquillos, déjenme buscarles un trabajo, déjenme un segundo más para buscarles un trabajo antiguo donde van a ver que no es tan extenso. ¿Ya? Uno, yo sé que quisiera hacer el máximo, obviamente que quiere hacer el máximo, pero pasa, que de repente aquí nos vemos limitados en los tiempos también, no hay tanto tiempo para poder, lo vamos a buscar acá, para dejarlas más tranquilas aún. Voy a hacer algo que no debiera compartir, pero aquí vamos a buscar, Profe, sí, profe, el tema es que, como dicen el trabajo, dos ejemplos, yo también hice mi trabajo con dos ejemplos claro, pero y todos los datos, como usted dice, me mm, calzaron, pero justo ya en dos planas y media. Entonces ahora no sé cómo editar tanto, porque llevo toda esta semana haciendo ese trabajo, porque de verdad, como decía otra compañera, hay personas ujú, que no hemos estudiado en harto tiempo. A mí el formato APA claro. para mí es nuevo. Entonces hacer las Pero citas, mira, en el formato APA yo por esta vez no lo voy a exigir como debiera, porque sé que no se los han enseñado, pero alguien se los va a tener que enseñar, y aunque a mí me demore más tiempo en una clase, yo se los voy a enseñar, ok, porque para cualquier trabajo te lo van a pedir, ese es el tema. ya. Sí, el Ya, tema, voy a abrirles aquí un trabajo, ¿ah? Para que vean, ¿ya? Espérense que no, quizás no debiera hacer esto, pero voy a buscar un trabajo más Se antiguo. entiende lo que dice el profe, porque en realidad como es nuestro primer trabajo, entonces nunca lo habíamos fijado en ese detalle de la rúbrica, por lo menos yo no. Entonces se Claro. entiende, sí, profe, lo que usted quiere explicarlo y ayudarlo, así que se le entiende muy bien y gracias por eso, profe. No, sí, yo me pongo en el lugar de usted y también he estudiado y todo eso y así que se va a demorar un poco esta cosa porque va a descargar muchas, mire. Em, Pasa que muchas veces si las instituciones no están revisando constantemente lo que un diseñador instruccional, que es la persona que sube y carga los trabajos, si se omitió una I y puso una O, nos cambia todo el panorama. De verdad que nos cambia. Bueno, y ahí uno se va a echar la culpa con otros, pero la verdad es que una cosa dice la rúbrica y la persona que evalúa, evalúa con la rúbrica. En este caso soy yo la que hace el curso y la que va a evaluar, pero a veces nos pasa, Dani, que la persona que es el corrector no tiene nada que ver y no da el curso. Entonces no tendría por qué enterarse de todas estas implicancias. Y profe, también y explico acá. al ¿Mm? poner solo dos ejemplos, ¿baja mucho la nota? Mira la rúbrica, pues. Me parece que baja un Mm, poco. Déjame ¿Con mirar cuánto acá. porcentaje se aprueba el módulo? Espérame, que estoy concentrando en otra cosita y déjame ver el WinZip para buscar un trabajo. Creo que es con un 4 Jimena, algo así. Pero debería ser como un 40%, Más o menos, 50%. sí, sí, porque Sí, un 50 te da como 60, a ver, como 83 te da como una nota 6, más o menos. 70 te da Ok. un 5,2. ajá. Ay, ¿dónde está aquí? Son No, es que sí. no sé, yo los tenía seleccionados. Déjenme mirar una cosita y les voy a mostrar uno por lo menos. Ah, yo de aquí no. Y ahora. mm, ¿De dónde más te? Espérense un segundo, porque no está descargando eso mucho. A ver. Mm, 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 mm.
Estoy encontrando los modelos del precio, no me sirve eso. ¿Sabes lo que podría hacer? Ya que no me está descargando de inmediato, es eh, publicarles parte de un trabajo en aviso nomás. Publicarles una parte del trabajo para que ustedes vean, voy a seleccionar uno que esté mejorcito, para que vean la extensión, de hecho, se los voy a poner como un archivo adjunto en el aviso, en el anuncio. ¿Ya? Yo se lo pondría ahora, profe. Y me voy a quedar hasta más tarde y se los voy a poner. Ya, gracias, ¿Ya? profe. Para que ustedes lo miren. Eso es perfectible, me refiero a que no es que ustedes copien ese mismo trabajo, sino que puedo mirar ahí claramente la estructura, qué es lo que ustedes necesitan, la orientación de la. ¿Ya? Eso es lo que puedo hacer porque creo que les va a ayudar. Ahora, todo lo que vimos lo pueden traspasar también a su trabajo. O sea, aquí vimos todas las nociones de estado, vimos los ejemplos en los dos casos, tenemos la bibliografía, entonces ahora hay que procesar. Y es verdad, uno necesita tiempo para procesar toda la información. Un exceso de información de pronto nos nubla. ¿Mm? Lo otro, profe, con Sí, respecto al trabajo que viene, estaba mirando la fecha y la es el clase que 23. tenemos próxima el 11 y ahí luego Sí, saltamos al 25. sí. Entonces, eso lo va a canalizar desde ahora ya con el tutor para ver cómo formar y la asociación con la Quiero, materia. quiero que quiero que les deje la cápsula por lo menos de cómo organizarse en grupo. Sí, ¿Sí? porque no lo va a pasar como ahora para estar, pero Claro, estresado, claro, porque se agrega el estrés del grupo, de porque es cómo, súper cómo corto conformo grupo. estar, vamos a Claro. tener una clase nomás y a fines de mes nada más, y Pero, eso va por a ser después de la ejemplo, ya entrega. que estábamos en esto, a ver, aquí yo estoy leyendo, yo leo y leo y a mí me afecta. ¿Ah? Dice realmente que lata que no haya estado todo claro desde un principio, no me había pasado como en ninguna clase anteriormente, le agradezco su paciencia, pero a ver, insisto, yo estoy tratando de, yo les podría haber dicho que siguieran con lo que ustedes habían hecho. Yo después reviso y me fijo que la rúbrica me dice 4. Y después ustedes me reclaman porque habían hecho 2. Creo que era mucho mejor transparentarlo ahora y pedir esa opción de un plazo más. ¿De acuerdo? Quedamos, Natalia, en que son 4, es lo que nos dice la rúbrica. ¿Sí? Entonces, en el fondo, yo estoy tratando de apoyarles y ayudarles. No quiero complicarles más la existencia porque sé que ya están enredados y están pensando incluso en esto del trabajo del módulo 3. El ideal habría sido que nosotros tuviéramos clases los lunes, pero yo no puedo hacer clases los lunes, pero yo podría hacer una clase el lunes, pero no puedo hacerlo así. A ver, qué mal organizado. Bueno, lamentablemente esto va a redundar en un en un perjuicio para mí. Esa es la verdad. Y yo lo siento porque ya no pasa por mí el que no tengan tutoría. Y el tutor es el que resuelve o resolvía antiguamente todas estas dudas. Se hacía una tutoría antes de mi clase, por ejemplo. Entonces, cuando llegaban a mi clase ya tenían resuelto toda esta otra cosa de la rúbrica, de todo eso. Pero imagínense, yo tengo que hacer una clase en 1 hora, 1 hora 15, donde tengo que pasar todos los contenidos y además explicar una rúbrica, es mucho de verdad. O sea, no se podría, tendría que ser 2 sesiones a la semana o una sesión de 1 hora y media, que de hecho nos estamos demorando 1 hora y media, siempre. Bueno, lo que yo puedo hacer. Ya, yo quiero hacer el máximo y quiero cumplir con todo lo que sería ayudarles, que les vaya bien. O sea, ningún profesor real, y yo soy profe de vocación, ningún profe real se puede contentar con que les vaya mal. O sea, ¿qué tipo de profesor sería eso? Así que bueno, le voy a pedir que les haga ese tema es que, Felipe, voy a hablar con Ariel, ¿ya? A ver qué resulta. Y si no, les va a colocar una cápsula. Y en la cápsula y les explicará cómo se unen en los grupos. ¿Mm?
No voy a bajar la nota. Profesora, No, disculpe, sí, sí. No voy a bajar la nota, es que estoy leyendo lo acá que pasa es mientras pasa el que, rápido. Chica, lo que pasa es que yo le pregunté al tutor ujú. sobre el tema de la rúbrica y todo, y él me había dicho de que la rúbrica estaba mala y que la iban a cambiar. Sí, pero no la cambian. Y Sí, el pero es trabajo que se entrega mañana. es que tendrían que unificar entonces los criterios de respuesta hacia nosotros los alumnos, porque en el otro ramo igual nos pasó que las APIs que habían subido no correspondían a las que teníamos que realizar. Ya. No, pero en este caso corresponde, sí, que el problema es eh, el IO, la conjunción que utilizar. Ese es el Profe, ¿puedo problema. hablar? Sí, ¿quién me dice puedo hablar? Jenny, No sé, Jenny son Herrada. muchas. La Jenny, ya, Jenny. Profe, ¿sabe que Habla. yo me había dado cuenta de eso? Yo se lo comenté incluso en el grupo que nosotros tenemos de administración pública. Ya. Entonces yo me di cuenta de la rúbrica, yo dije, yo entendí cómo era, pero como esta Mm, niña que acaba de hablar, también ella preguntó al tutor y yo después la me Camila. guié de lo que él dijo, po. Entonces ahí Claro. vino la confusión. Pero yo también la entiendo a usted, así que no se Ahora, preocupe. súper Yo de mi importante que parte, Ariel me hubiera comunicado a mí que estaban esas dudas claro. y no me lo Sí, comunicó. profe. Y Ya. y él sabrá lo de ahora, profe, que usted autorizó para que pudiéramos escribirle a él. Mira, Ah, que se yo, puede. yo me hago cargo, yo me hago cargo y voy a hablar directamente con él mañana. Ahora ya es muy Ya. tarde con él, pero Sí, puedo hablar mañana directamente. Yo trabajé para que muchos años con él, así extras. que lo conozco. Sí, ¿ya? Ya, profe. Gracias. Eso es lo que yo puedo hacer de mi parte y a la vez seleccionarle un trabajito mejor para que lo revise. Vamos cerrando ya, Álvaro, que nos has hablado en toda la sesión. Bueno, Álvaro, No era para preguntarle si iba a agregar algo más, sino para ir a arreglar lo que tengo no, hecho, que no, creo que no nada sirve más, nada. nada más, querido, nada Ya, más. me retiro. Muchas Eh, gracias. Chao. de nada, chao. Jimena Vázquez tiene la mano levantada, ¿vas a preguntar algo más o se te quedó de antes? Lo mismo la Paloma. Sí, eso, Palo, sí. Paloma, ¿alguna pregunta más? Marlene, la Camila, que son las que tenían la mano levantada de antes. Entonces ahí me queda la duda si hay una consulta nueva o no, ¿no? Ahí van sacando, bajando las manos y no veo más manos levantadas. Ya, entonces, em, si el tutor decidió esto y no me lo comunicó, estamos, estamos como complicados. Y por último, ya, por último, si él determina que eso lo conversó más arriba y que esa es la determinación, yo acataría y tendría que modificar yo internamente en mi mente la rúbrica. Pero no tengo nada como decirles o garantizarle a ustedes que eso se va a modificar, chiquillos. Yo lo que sí sé es que yo por lo menos corrijo dos secciones, que es la uno y la 2 que son las únicas que hay. Profe, el Profe, tema es que la si entrega le- es mañana. Sí, profe, si sí. lo otro también da la comunicación, yo creo que hay varios alumnos que nos han conectado ahora, que esa como usted lo Mucho. toma en los anuncios, escribirlo Mm, ahí, que si pueden, no han terminado, cosas así, que se da claro. tiempo de extra para que sepan Mm. igual, porque yo creo Le que voy a igual, decir, como le una voy a decir información a... general para que todos estén Sí, alineados con sí, el tema sí. este. Porfa, Tienes toda profe. la razón, Danisa, tienes toda la razón. Le voy a decir a él, porque él es la voz oficial en ese caso, en la parte administrativa es él el que tiene que publicar esas cosas. Yo puedo, todo lo que sea material extra y esas cosas, obviamente que lo voy a hacer y lo voy a hacer ahora ya. Pero sí, le voy a hablar mañana, como le digo, y espero que él publique ahí, si no, lo voy a presionar para que le publique algo durante el día, porque ¿a qué hora es el cierre? ¿A qué hora está planteado el cierre? No me acuerdo ya. Al jueves 23:59, profe. Ah, ya, ya sea como ahora más o menos. Ya. Sí, entonces tenemos el margen de la mañana para que él se mueva con los avisos y los anuncios. Dos participantes levantaron la mano, dos más. ¿Quiénes son esas personas? A ver, la Marlene. No, Debería ¿sí es dar más clases usted, profe. Sí, es que antes, Dani, yo te voy a decir, antes nosotros dábamos más clases, pero cada vez nos fueron reduciendo más las clases. Cosas de la vida nomás. Em, la Camila sigue con la mano levantada y la Marlene. Yo creo que se quedaron de... Eh, Profe, no, yo mm, volví a levantar la mano, ya, disculpe. Camila, cuéntame. La última duda, sé que ya le Diga. pregunté sobre
la pregunta 2, pero no hay que Sí, ser tan extenso, o sea, es súper, no hay que explicarlo. sintético. Pero ojo, sintético, pero yo analizo al final, porque la pregunta dice analiza. Entonces, si tú me O sea, pusiste, claro, claro. me dijiste, registro civil, en 1891 pasó esto, en el año tanto pasó esto otro, pero esa sucesión de cosas que a lo mejor me va a tomar media plana, yo tengo que analizarla, Una justificarla. conclusión. ¿Qué sentido tiene? Claro, ¿qué sentido tiene que se haya creado el registro civil? ¿Para qué sirvió? O sea, ¿qué modificó? ¿De quién depende? No sé. Ahí como que uno extrae, después de todos esos datos se va dando cuenta de la evolución. Y lo que yo hago en el análisis es, claro, a lo largo de los años ha pasado esto, esto, esto. El día de hoy tenemos un registro civil organizado, estructurado, burocratizado, no sé. Ya, ya estoy inventando más de la cuenta, pero sí, es eso. Ya, chiquillos. Gracias, profe. Paloma dice, si se entrega el trabajo después del 5 de septiembre, se baja la nota del trabajo, Ariel tiene que darnos el tiempo. Ay, que me perdí. Debería Ariel darnos ese tiempo extra. Siempre ese tiempo extra era como de 3 días, una cosa así. Después de eso se bajaba ya. Así que ahí vamos, nos toca casi el fin de semana, entonces probablemente sea lunes, martes. Yo voy a conversar con él para que no tengan tanto problema. Y ahora sí, nos vamos todos, ustedes a seguir viendo su lectura y yo a revisar también. El trabajo es el mejorcito, un par de los mejores, ¿ah? Una síntesis. Eso. Jennifer Yáñez, la última pregunta. Jenny, Profesora, Jenny, tengo una duda con respecto a la lectura obligatoria. sí, Esa no he logrado conseguirla. ¿Está en el libros, libro, sí, ambas? ambas, Porque yo ambas. intenté, De hecho, hay uno que es el mismo autor, solo que son páginas distintas. ya sí, Se porque yo salta intenté capítulo. meterme y no pude. Entonces voy a hablar mañana qué error hay ahí, entonces que no Tienes me... acceso, ojo, tienes que tener un acceso al libro. Las demás han revisado, ¿cierto? El libro antes. Sí, yo sí, pero no me deja entrar. Pero Eh, lo hablé igual con la Ariel, chica en WhatsApp y me ya. dijo que lo iba a ver, pero aún no he tenido respuesta, pero lo voy a volver a hablar mañana. Eso era, Mira, ¿cuál es el obligatorio? ¿Cierto? La que me dices tú, mira. sí. Está ahí. A ver, Ya, gracias, profesor. Me quería espera. preguntarle. Mira, Es sí. con Lo que pasa acceso es que aquí de que le estoy envían abriendo. una clave y ahí uno recién le llega el correo, porque yo también lo Claro, solicité así y me ahí llegó un está. correo con la clave. Ahí están viendo, ¿cierto? Capítulo El Príncipe, bla, 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 bla. Es el que yo les mostré hace un rato atrás. Ese es el primero. Y el segundo era. ¿Cuál era el segundo? Cuida dónde está. Profesora, buena tarde, Sí. habla Corina. Mire, yo acabo de ver el chat en el Ajá. chat que tenemos y dice que podemos, aquí escribió una compañera Ya. solicitando una extensión. Yo creo que podríamos Mm, canalizar eso, por lo menos ahí, que es lo más rápido, y si sí. alguien va a escuchar esta grabación también poder ingresar lo mismo. Nadie la va a Solicitando escuchar, una solo extensión. ustedes. Les digo al No, tiro, pero los solo ustedes. compañeros, el resto de los compañeros, para que podamos ahí a Eso ver, sí, eso canalizar toda nuestra inquietud y sí. este petitorio. Sí, por supuesto. Y dígale que encontramos esa inconsistencia y que dada esa inconsistencia, entonces se requiere más tiempo para que ustedes reestructuren. ¿Me parece? Así que, profe, muchas gracias por toda su De orientación. nada, Lo de nada, agradecemos. de nada, chiquillos. Yo también agradezco que ustedes se tomen el tiempo y también sean súper educados en el sentido de entender un poco cómo estas cosas a veces se pasan dentro de los sistemas. Cuando yo trabajaba de planta, esto me voy a ir de boca ahí. Cuando yo trabajaba como profe de planta en IPP, nosotros todos los años y cada semestre revisábamos la rúbrica y revisábamos el trabajo. Y encontrábamos estas cosas. Y ahí nos dábamos cuenta. Entonces, para la versión siguiente, hacíamos ahí burocráticamente, hacíamos un formulario donde decíamos las cosas que había que modificar antes de que se publicara en la siguiente versión. Eso es lo que hay que hacer. Pero bueno, ya. Dicho eso, eh, ya nos vamos despidiendo. Jenny, Camila, todavía.
¿Quieren preguntar algo más? Jenny, Camila. Profe, O, disculpe, pregunta sí, 2, ¿hay que asociarla con lo que pensaba Maquiavelo y Max Weber? no, no necesariamente, o sea, sí, no, porque está hablando de las prácticas administrativas del Estado moderno, entonces a lo mejor Weber me puede servir como fuente. Ya, muchas gracias. Claro, claro que sí. Si yo hablo de un ministerio, por ejemplo, ministerio tiene una estructura, tiene un orden, tiene reglamento, entonces, sí, podría ser. Dentro de mi análisis yo podría, sí, poner algo de Weber, por ejemplo. Ya, la Margot se va a ir a acostar, yo creo, porque tiene mucho sueño. Y los demás, bueno, tranquilos, todas las cosas tienen solución cuando se conversan como corresponden, así es que yo no creo que tengamos tanto eh, problema. Entiendo que se preocupen y se ocupen en encontrar una solución, me parece súper válido. Y bueno, mañana tendremos novedades. Eso es. Nos vemos. Buenas noches, No, profesor. profe, que descanse. Buenas Gracias. noches, ustedes también.